Bueno. ¿Hablas tú o hablo yo? Hablemos los dos a la vez. Bienvenidos a nuestro primer episodio. De verdad, no sé tú, Simón, pero yo estoy emocionado. Es mi primer podcast en la vida. Yo nunca... Bueno, yo creo que es que estamos ahorita en una ola de podcast. Sí. Yo creo que como primer episodio me gustaría decir eso, recalcar eso. Que estamos en una época donde todo el mundo le gusta hablar. O sea, hablar en general y que la gente sepa lo que dice. Ya, Entonces, pero tú puedes hablar mucho y no decir nada, pues, pero... obvio. Se ha visto mucho, pero sí es cierto ese punto. Ahorita mucha gente se está seteando mucho con lo de los podcasts. Sí. Y cómo ha evolucionado también ese proyecto o ese tipo de contenido. Porque antes era netamente tipo programa de radio y ahora la gente le dio por una evolución radical de hacer un formato video. Sí, o sea, yo creo que es por parte de la época, muchas redes sociales, en general la gente, como que esto ha permitido que la gente como que rompa barreras a la hora de comunicarse y bueno, el tema de poder conectar con la gente en los espacios digitales, eso hace que a la gente le guste no solamente compartir tu opinión, Sin escuchar sino chisme. que escuchar el Al chisme. chisme, una de las cosas fundamentales, pero me refiero a escuchar la opinión y ver a la persona que te está compartiendo la opinión. Eso es algo que no tiene la radio. Y escuchar el chisme sobre Y todo. escuchar el chisme, por sobre todo. Me vas a perdonar, Por pero supuesto. yo veo un podcast para escuchar chisme. Pero bueno, deberíamos aprovechar también de agradecer que nos estén viendo nuestro podcast. Suscríbanse, Nuestro primer- denle like a la campanita, comenten. Usted sabe, todo lo que hace Yo los jamás influencers. pensé que iba a decir algo así, ¿sabes? Yo siempre soy... Muchas gracias, mi Julio, por todo. Y gracias a ustedes. A la gente de Arte Inédito también, De que verdad. son quienes nos han estado asesorando con la producción de este podcast. Estamos más que contentos. Este seteo que estamos Sí. viendo aquí, de verdad. O sea, y bueno, también tenemos que mencionar a alguien muy importante. Vamos, La dígalo. firma de abogados, La firma de abogados Pérez Jurel y Calzadilla. nuestros patrones. Iba a decir patrocinadores, pero si tú lo Pero quieres también así, son nuestros patrones, pues, ¿cómo puedo, qué más? O sea, Bueno. también son nuestros patrocinadores, por supuesto. los queremos. La firma de abogados Pérez Jurel y Calzadilla, espacio en el cual estamos ahorita. Exactamente. Y, bueno, son una firma de abogados de más de 30 años que nos están permitiendo este espacio para grabar. Todo el mundo está en esta ola del podcast, nosotros no nos podemos quedar por Atrás. fuera. Y la verdad es que, como tal, si me pides, o sea, si me preguntas cómo yo lo defino, yo creo que esto es un podcast de abogados, por abogados, pero para cualquiera, Sí. sea o no abogado. Sí, sí. sea, O sea, nosotros creo que una de las cosas que va a ser interesante o que va a ser interesante en este podcast es que vamos a hablar de temas jurídicos, pero que la gente lo pueda entender. Bueno, yo soy Simón Contreras, él es Julio Gamboa. Y le venimos a hablar. Y hoy hablamos de el derecho de la tierra. ¿Cómo es? Pero trabajamos aquí en la firma de abogados. Él desempeña en la rama de derecho laboral, yo desempeño en la rama penal. Y bueno, lo cierto es que ahorita somos, pero no somos abogados. Exacto. Porque somos podcasters. Chacho, increíble. Pero bueno, lo cierto es que deberíamos de... Iniciar, vamos a Pero, iniciar. ¿sabes qué? Me gustaría concatenarlo con lo que estábamos diciendo. El Ah. tema de la opinión. Yo creo que a todo el mundo le gusta opinar sobre las cosas en general. Somos personas de grupo y todas las cosas que ocurren aquí en el grupo, Sí. todas las cosas que ocurren en la sociedad, todos nos gustan opinarlas. Fíjate que uno de los hechos, es normal, uno prende el teléfono y lo primero que encuentras en Instagram, después de la publicación de las personas a las que le diste follow y tal, también ves las notificaciones de las noticias, las polémicas. No tiene que ser una noticia comunal, sino la polémica en general. Sí, y sí. una muy interesante últimamente ha sido el tema del entretenimiento, principalmente lo que producen en Netflix. Y eso a En las uno le llama- plataformas digitales para el contenido, sí. Sí, sí, y Ahorita- es lo que más llama la atención ahorita porque es como la primera publicidad. Y ahorita está en tela, casualmente que estamos saliendo de Halloween, los temas de crimen, como cosa extraña. Pero es que a la gente le encanta ese tipo de temas, como que hay un morbo por ese tipo, por consumir ese contenido. O sea, ¿sabes? Y, o sea, porque por lo menos el caso de los hermanos Menéndez, que es el tema que está en tela de juicio. No vamos obviamente a hablar no vamos a contar la historia de los hermanos Menéndez, pero sí es algo muy impresionante como una serie, en este caso la serie que estuvo de los hermanos Menéndez, la segunda temporada de esta serie Monstruos que está en la plataforma de Netflix, Ah, sí, sí, sí. ha venido a cambiar un paradigma, pienso yo, increíble. Fíjate que, irónicamente, o sea, hablando ahorita del caso de los Menéndez, caso Menéndez, Exacto. como tal, es y no es algo nuevo.
O sea, si me lo preguntas a mí. El caso de los Menéndez es algo nuevo, pero a la vez no es algo nuevo. Y no me refiero a que ocurrió a finales de los 80. Me refiero a que ni es la primera vez que, no importa cuál sea el punto de vista de quien lo comente, no importa, quiero decir, no es la primera vez que alguien mata a un familiar para cobrar una herencia, así como tampoco es la primera vez que alguien mata a sus abusadores, quienes irónicamente o casualmente eran sus familiares. Y más precisamente, sus papás. No importa cuál sea el punto de vista. Y tampoco es extraño que esto ocurra y la gente tenga el conocimiento de ello y los reaviva. O sea, son causas que ocurren hace mucho tiempo y que el entretenimiento como que lo vuelve a sacar. Sí, pero, o sea, te voy a decir la verdad, yo no he visto la serie. O sea, de verdad, porque de verdad, ahorita estoy en una época, Hasta luego. soy una persona que actualmente... No, Julio, soy tú vienes a un no, podcast, no, no. hablarme de los Menéndez, tú no vas a ver la serie de los Menéndez. No, pero sí he mantenido informado. O sea, Bueno. lo que te trato de Obvio, decir es pero- que, pues, aunque no haya visto las redes, el chisme me encanta y he visto por otras fuentes. Claro. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es que, por lo menos, principalmente yo no conocía de ese caso. Todo... Es más, estás viendo, chamo, nosotros todo- nacimos Del 2002 para acá. en la época post-nutrichicha. ¿Sabes? Le faltaba Nosotros nacimos y estaba recién saliendo, qué sé yo, el Sustagen. O sea, No. eso del 89, papá. Sí, pero es increíble como un hecho, ya hablamos más de que 20, 30 años por ahí. Ajá. Es que Sí, soy abogado, sí. no matemático. Del 80, o sea, el caso se desarrolla como tal en el 89. Exactamente, un caso tan viejo, vamos a poner por lo menos para nosotros, con la serie haya tenido tanta relevancia, tanto al punto de que por lo menos ellos estaban condenados, ya han pasado los hermanos Menéndez, son Eric y el otro... Lyle, el gran Lionel. Han pasado casi que toda su vida en prisión y por todo el revuelo de la serie, todo lo que se contó ahí, haya cambiado el paradigma social de que ellos no fueron... Te hago esta pregunta, y le hago esta pregunta a nuestra audiencia que nos está viendo. Ay, ¿Son hijo. ellos culpables o inocentes? Una pregunta heavy, ¿sabes? Porque, y de nuevo, es la misma pregunta que se hace a todo el mundo. ¿Son o no son culpables? O, mejor dicho, ¿deberían o no ser penados? Porque culpables son, ¿ok? Vamos a partir del hecho de que ellos mataron a sus papás. Culpables son, ellos lo hicieron. Sí, sí. La cosa es el contexto. Lo que ahora le decimos o sea, ¿Por qué lo hicieron? ¿por ¿El qué por qué? lo que en términos jurídicos sería el móvil? ¿Cuál sería la razón detrás de El ello? motivo, ¿Y la cómo razón. ese motivo podría repercutir en si tienen o no tienen responsabilidad legal suficiente como para haber sancionado a estos dos hermanos de la forma en la que se hizo en su época? Porque fíjate, personalmente el móvil tiene muchas cosas. Sí. ¿En qué sentido? Fíjate que lo primero que se puso en tela de juicio es si fue un arranque de miedo, porque se tenía entendido o se quiso ver de que ellos querían, estaban siendo abusados sexualmente por sus hermanos, por sus padres, perdón, y se decía, ¿fue por miedo o fue algo planificado? Fíjate que sería interesante planteárselo, así como lo dices tú, ¿serían víctimas o no? Sería una forma como de una respuesta, de alguna forma, una respuesta ante el abuso. Porque sí hubo abuso. Bueno, es lo que por las se mu- determina, Por las es lo que muestras, sí. por las pruebas que mostraron. Sí. De verdad que es inquietante. Por lo menos por lo menos yo estaba viendo y una de las cosas curiosas que aparecía era de que, Es que uno de los hermanos a los 7 años fue al médico por un caso de que tuvo una lesión en la garganta y se presentía que era de abuso Es sexual que hasta oral. cartas habían. Uno de los hermanos le escribía cartas a sus primos, le escribía cartas a sus familiares diciéndole como que mi papá me está tocando de nuevo, como buscando ayuda. Y no es algo extraño en niños que son víctimas de abuso. Pero creo que si lo planteas desde ese punto de vista, la respuesta sería más fácil. Como que, obvio, el que hierro mata, hierro muere. Pero es que, ven acá, de nuevo. Traducción para esa frase. Bueno, o sea... ojo por ojo, pues, ¿sabes? Ya, háblame en español, chavo. Pero, por ejemplo, ponlo ahora desde otro contexto. Un chico de 18 y un chamo de 21. Ambos hermanos. Viven en Beverly Hills.
no es lechería, es Beverly Hills. No son las villas. No son las villas, es Tengo de Beverly vecino a Justin Hills. Bieber, por si acaso. Por si acaso. Hijos de gente multimillonaria, súper influyente, lo tenían todo. La gente recuerda el hecho de que eran dos chamos estereotípicamente atractivos, supongo que para la época normal. Normalito. Pero- Yo soy malo, malo. No voy a opinar al respecto, pero lo que te quiero decir es que pese a ello, la gente no recuerda y lo empezaron a remarcar en la serie, para el que ve la serie, porque obviamente la serie no deja, al final es como la mayor fuente de información para el usuario promedio, Sí. para la gente del común que obviamente no conoció de ese caso en la época. Sí. Pero era dos chicos que aún con mucho dinero, con muchas posibilidades en la vida, que uno estudiaba en Princeton, hermano, entraron a una casa a robar. ¿Qué necesidad? También. ¿Qué necesidad había de unos chicos así, con tantas posibilidades en la vida, entrar y robar? Ser malas conductas. Ser abusivos, porque eran abusivos con la gente. O sea, siempre cometían faltas de respeto, cosas que son como O sea, normas sociales. Pues. tienes todo. Tienes literalmente todo lo que una persona pudiera tener, pero, o sea, hiciste actos que van en contra de lo que uno dice. O sea, tienes acceso a todo lo que tú quisiste, pero hiciste todo malo. Imagínate la locura de que ahora esto es lo que tú y yo opinamos, Claro. ¿verdad? De lo que tú y yo podemos recabar de aquella época. Pero ahora imagínate en la gente ubícate en 1989. O sea, donde anterior a eso los casos más polémicos podrían muy fácilmente, aún no había ocurrido el caso de Dahmer. El caso de Dahmer se viene explotando en los 90, ha entrado en los 90. El caso de O.J. Simpson se explota poco después. El caso de Game. El caso, bueno, El caso de Game que pero tuvo mucho es que fíjate la cosa. El caso de Ted Bundy, el caso de Jeffrey Dahmer y el caso de los Menéndez se parecen los tres en algo, a mi parecer. Eran Que van en la misma serie. eran 4 personas, por supuesto, Ujú. pero que de estos ninguno encajaba como en los estereotipos de personas delincuentes de la época. Porque antes la gente era más superficial, irónicamente es más superficial de lo que los demás piensan que somos hoy en día. Pues que hoy en día como que, vaya, qué superficial que eres por el tema de las redes sociales. Hermano, antes tú veías a alguien con un tatuaje y tú pensabas que era fácilmente un mafioso. O que salió de la prisión. O que salió de la prisión, ¿sabes? O que traficaba drogas. ¿Me Lo que entiendes? sea. O sea, había un Bueno, pero con estereotipo. un simple tatuaje, Ujú. con un simple tatuaje. Ahora ubícate en una época como esa, un tipo como Ted Bundy, por ejemplo, guapo, estudiante de leyes, psicólogo, labioso, o sea, tenía toda la combi, y el tipo era un homicida en serie. Jeffrey Dahmer, un tipo blanco, en un barrio de negros, que no tendría mucho dinero, pero era extremadamente catire, introvertido, con tendencias homosexuales, Sí. Que en ese tiempo. caníbal, O sea, o sea, todo lo que en esa época estaba malo, lo metes aquí, lo mezclas y salen ellos. pero lo que quiero decir es que una mezcla de cosas, por ejemplo, también con el caso de Dahmer, y encima, después de todo eso, que para la época no eran sino indicios de que es una persona normal, homicida, caníbal, asesino en serie, como le dicen en los Estados Unidos. Hermano, o sea, después el caso de los Menéndez, los niños mimados. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí. ¿qué tú opinas al respecto? O sea, si yo te lo planteo así, y tú que no viste la serie, mejor a mi favor, ¿qué tú opinas sobre eso? O sea, yo te Sobre el pregunto caso a de ti, los Menéndez. sobre el caso de los Menéndez, ¿tú los ves que ellos deberían ser responsables y deberían ser penados como fueron penados o no? Mira, yo tenía una opinión del caso directamente antes de buscar información más después de que sacaron la serie y todo eso, yo tenía una perspectiva. Lo que pasa es, o sea, como te digo, yo no he visto la serie, pero sí he visto teorías conspirativas, me he informado, la verdad. Ok. Y cuando veo cosas de la serie, porque es increíble, pero tú entras a TikTok y lo primero que te aparece, por lo menos en mi algoritmo, me aparece así, vainas de la serie y yo no he visto la serie. Ok. Y cuando veo esas cosas de la serie, yo digo, ya no sé si son culpables o no.
O sea, porque tú crees tener una idea, una convicción sobre ese caso, pero ves algo de la serie o ves algo que relatan de ellos y es como que ya no sé si son culpables o no. O sea, porque personas, porque sí son culpables. Sí, sí. Mataron a sus padres y ojo, a mí por lo menos un punto que cabe destacar y lo dice y lo expresa la serie es que no fue que fue no es que en ese momento cuando asesinan a sus padres, y perdóname la palabra, no es que estaban en riesgo. Ellos entraron con armas a matar a su papá y a su mamá. La cantidad de disparos que le hicieron a ellos, porque, me vas a perdonar, pero yo no le disparo ni en las piernas, después en el cuerpo, y cuando está medio viva, le disparo en la cabeza. Obvio, tampoco. Eso me habla a mí de algo más planificado. Sí. Y además que también se dice que le vaciaron un cartucho. O sea, tú sabes lo que es tú vaciarle un cartucho, ir por más balas y volver. O sea, eso no me parece alegato de defensa y por miedo. Y Claro. además que después de que pasó todo ese acto tan atroz, porque es un acto atroz, van a ver una película. O sea, se metieron. Hermano, sí. Es muy planificado es que todo no como solamente para lo hacer. de la película, o sea, armaron toda una escena. Ellos desde antes compraron las armas. Una crítica que Estuvo planificado. yo le critico profundamente a los demás países. O sea, yo soy totalmente en contra de las armas. Yo estoy en contra de las armas. Estos dos chamos falsificaron unos documentos, una simple licencia de conducir. Con eso, con una licencia de conducir falsa, pudieron comprar 2 escopetas. O sea, eso no es normal. Ahora, lo que a mí me resuena, que es lo que comentábamos antes, pero no encaja el estereotipo. No solamente es a nosotros, es que era a ellos que no les encajaba el estereotipo. Tanto es que la investigación policial que le hicieron en la época fue pésima. Fíjate que en cuanto a protocolo, en el área penal, por lo menos aquí en Venezuela, existe un proceso, un protocolo, que es para uno poder encontrar indicios, recabar lo que la gente le llama evidencias, ¿verdad? Para incorporarlas después a un proceso, para someter a las personas que encuentren sospechosas de haber cometido un delito. Entonces, obviamente, la forma en la que vamos a dar con las evidencias tiene que haberse dado desde el momento uno en que la policía, en este caso aquí en Venezuela, la policía científica, tiene conocimiento de cuál es el sitio donde ocurrieron los hechos, y hacen una investigación, ¿verdad? Y posterior a eso, pasan a hacer una pesquisa en cuántas zonas encuentren testigos, sospechosos, familiares, cualquier persona, ¿verdad? Ese es el procedimiento que se tiene. O sea, el que se aplica aquí, se aplica en todas partes. Ok. Ok. Por lógica, los primeros sospechosos de este tipo de delitos siempre son las personas más allegadas. Fíjate que la policía decía en su momento, cuando ellos encuentran a los chamos, porque los chamos salen de la casa, Se cambian la ropa. Se cambian la ropa. Es algo importante que acotar. Sí, sí. No fue, es a mi criterio. O sea, ¿por qué digo que es planificado? Porque todo fue tan milimétrico. Yo voy a esto, están aquí, voy a esto, me cambio la ropa, la elimino, me deshago de ella porque tienen más rastros de sangre, obviamente. Vamos a una película para la coartada, X, Y, Z. Fueron a tomarse unas champañas, o sea, buscando. Aquí en el Una cine no coartada. me permitieron, entonces me voy a tomarme una champaña. La champaña como para quemar tiempo, ¿sabes? Para que si alguien diga, no, es que estuvimos como que 1 o 2 horas fuera de casa. Exactamente. Obvio. Pero imagínate, incluso con eso, que eso es con simple lógica, eso es con simple No soy lógica. penalista, Imagínate pero los eso- policías. Imagínate los policías no lo hicieron. No investigaron, ni siquiera algo tan sencillo como una prueba de ATD, análisis de traza de disparo. Que esa prueba de ATD, en castellano, Sí, por es favor, cuando porque- tú haces, o sea, aquí hablando de la forma más genérica posible, es prácticamente determinar si tú disparaste un arma. Porque cuando tú disparas, no Tiene importa que pólvora, te deja un rastro residuo de de pólvora. pólvora. O sea, al cuerpo de la persona que disparó, a la persona a la que le disparaste o al objeto contra el que disparaste. Claro. Y en el caso de que como tú disparaste, a ti te queda un rastro Un residuo. de pólvora, ¿verdad? Que eso se le hacen unas pruebas, unos análisis para determinar la cantidad de pólvora que tú tienes. Ya. ¿Ves? Entonces, eso no se quita fácilmente con jabón y agua, pero se puede quitar. Ellos no le hicieron eso. ¿Y sabes qué?
eran las únicas 2 personas que estaban dentro de la casa en el momento en que llega la policía. O sea, lógica pura. ¿Quiénes son los primeros sospechosos? Sus familiares. ¿Quiénes son sus familiares más cercanos? Sus 2 hijos. Porque la policía no les hizo, más allá de pequeñas entrevistas en calidad de víctimas, ¿por qué no los investigaron como tal? Sí. Sin faltarles el respeto. Porque No, obviamente habían lo que pasa es que fallecido sus papás, pero también, ajá. también hay que tomar un punto muy en claro. O sea, estamos hablando ahorita, porque estamos nosotros hablando, y no es lo mismo los métodos de investigación que hay ahorita a los que había en ese tiempo. Sí es cierto que hubo muchas fallas vamos a decirlo así, en este sistema de recolección de pruebas, de testigos y eso. Incluso la policía comienza a sospechar es después de que pasa el tiempo, porque los hermanos despilfarran mucho dinero, demasiado, y ahí la policía comenzó a sospechar, vamos a ponerlo en estos términos. Y después de que se inicia todo este procedimiento, como ya lo sabemos, en el cual se llaman a testigos, y ahí es donde se ventila mucho este tipo y como método de la defensa de la representación de los hermanos, comienzan a ver lo del abuso sexual. Sí. Pero ahora, y voy a hacer una pregunta. El sistema legal en estos tipos de casos, vamos a ponerlo, haciendo énfasis en el caso de los Menéndez, protege a las víctimas de abuso sexual. Oye, obvio. ¿Sabes? O sea, la cosa es que, imagínate estructurar esa pregunta en el caso de los Menéndez de una forma más... Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque parece ser lógica, obvio, pero es que aquí hubo como un agravante. Lo que te estaba diciendo ahorita, un ojo por ojo. Ellos me cometieron abuso, yo los dejé vivir. ¿Me entiendes? Sí. Pero en este sentido, quiero decir que voy a reformular tu pregunta para hacerte una parecida, porfa, pero incluso mejor. Dale, lanza. ¿Tú crees que a los Menéndez el sistema los favoreció de alguna manera por su condición de haber sido abusados para que de alguna manera, a favorecerlos en la matriz de opinión pública después de haber matado, de haber cometido estos hechos en contra de sus papás, de la forma tan atroz y premeditada que lo hicieron? ¿Tú crees que el sistema los habría protegido de alguna forma? O sea, ¿puedo llevármela para la casa la pregunta? Ve, a mí me parece que el sistema, de alguna manera, de por sí protege a las víctimas. Obvio, el Estado tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Eso es 2 más 2. Eso es 2 más 2. Un ABC. Pero fíjate que, por lo menos en Venezuela, hay una protección a las personas que cometen delitos a raíz de haber sido víctimas de otros delitos. Lo que en nuestra legislación yo le podría encontrar como si yo fuese la defensa, por supuesto, que no soy porque nadie me ha pagado. Pero si yo fuese la defensa, yo buscaría una figura que está en el Código Penal que se llama arrebato intenso. Así me da para el café, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, si yo le cobraría a los Menéndez un buen café. Bueno, pero es que tengo entendido que gran parte de la fortuna se fue en los abogados. Eso, mira, ¿y cuántos abogados tuvo esa causa? ¿Tú nunca has tenido una causa? Dale, te doy la de los Menéndez para que practiques. Sí, totalmente. Para mí, personalmente. Y fíjate que lo que alegaban ellos era lo mismo que yo te estaba compartiendo ahorita, o sea, lo que es el arrebato intenso dolor, que está contemplado en el Código Penal. Para los que no saben, en este caso, ¿qué es ese término? Por favor, ¿lo puedes explicar un poquito? Fíjate que el arrebato intenso dolor es como una figura que... En términos lo más coloquiales que podamos tener, sí, pues. No para la audiencia, sino para mí. Yo te empujé. Ok. Yo cometí abusos en tu contra. Okay. Yo te, de alguna manera, constreñí en tu contra. Y tú, en un momento de arrebato, en un momento de intenso dolor, en un momento donde tu conciencia está nublada por sentimientos de venganza, donde tú dejas de ser tú y estás colérico, hermano, cometes un delito grave. Puede ser desde una lesión, un golpe o algo, hasta haberlos matado, hasta haberlos desvivido. Desvivido. No, creo que es mi nuevo término. Voy a decir ahora desvivido. Lo vas a poner en tu descripción de WhatsApp. Sí, desvivido. No, ¿cómo lo voy a poner en mi descripción de WhatsApp? ¿No, loco?
Hermano, ¿qué acabas de decir? Bueno, pero, o sea, pero con lo que estábamos hablando, o sea, si nos ponemos a ver cuántos abogados pasaron por esa defensa. Sí. Y los cambios de alegato, o sea, porque también. una defensa decía una cosa y la otra defensa empezaron a alegar el tema del abuso. Sí, y todo, o sea, si nos ponemos a ver, porque según los datos que arrojaba la gente, los hermanos despilfarraron como 10 millones en defensa. ¿Ves? Y no solamente en defensa, hijo. No, en, o sea, en defensa, en los impuestos, en los pagos de las deudas que tenían. hermano, o sea, ¿tú qué harías con toda esa plata, mi hermano? Hermano, ¿Tú qué sus harías? papás fueron desvividos y de pronto los niños estaban en un hotel Haciendo fiestas. haciendo fiestas de las buenas. No, ¿Sabes? no de las como Boss Daddy. ¿Sabes? Ve, es que no hay forma de que poniéndolo así, incluso ellos habiéndose arrepentido, porque ellos se arrepienten, bueno, entre comillas se arrepienten, uno de ellos se lo presenta al psicólogo, al psicólogo, y el ese psicólogo, rompe. y el psicólogo fue el que al final terminó comentándolo a través de, tengo entendido que fue como el amante o algo así, que se lo comentó después a la policía. Es que es mucho, o sea, son muchas cosas que influyeron en este caso, y una de las cosas era, o una de las preguntas que me hacía un colega, en este caso, y me decía, ¿cómo tú, o qué habrías expuesto tú como tus alegatos, o qué habrías dicho tú para la defensa de los Menéndez siendo tú el representante? Ve. O sea, y es meternos, personalmente, sería meternos en la boca del lobo porque sí. podremos hablar mucho y podremos decir muchas cosas, fue por abuso sexual, en realidad fueron culpables, pero el caso era tan opinión pública que Sí. cualquier cosa era, podía traer vamos a decir, Sí. varios comentarios. O sea, imagínate, allá en Estados Unidos tienen un panel que es distinto aquí en Venezuela, que aquí no hay un panel de varias personas que escuchan los casos y comienzan a comentar eso. Ese panel se tuvo que cambiar que como 2 veces porque estaba tan dividido. El jurado estaba tan dividido que lo tuvieron que cambiar porque no sabían qué decisión dar. Ve, fíjate que si yo fuese la defensa, la pregunta que me hago ahorita, yo creo que primero habría que explicar, ¿sabes? Un poco el tema del ser abogado, porque no es tan fácil, no es nada sencillo. Pero fíjate que en derecho todo es alegato, todo se debe demostrar. Todo lo que tú alegues tienes que demostrarlo, pero aún demostrándolo puedes perderlo si no lo dices bien. Entonces, más que de alegar, es saber hablar, es tener un tema de oratoria, saber comunicar y expresar lo que tienes que decir. Y ese caso fue tan mediático, tan polémico, que hizo, o me gustaría pensar que la gente, el civil promedio, la persona que no sabe de las leyes, entiende un poquito cuál es la realidad del abogado. Y para mí la realidad del abogado, si me lo preguntas, es que nada es tan matemático, no es una fórmula. La ley te dice un par de cosas que puedes hacer y yo como defensa podría ir por esas cosas, por esas vertientes, pero no es una fórmula. Son cosas que ocurren, son personas que ya no están, son personas que se enfrentan a que después no van a... Me río porque me hicieron un gesto ahorita. No, yo estoy aquí en producción. Pero es triste. Quiero guardar el luto. Un Oscar, Pero por favor, esta actuación. Aplauso, aplauso. Hasta mañana. Chao. Pero lo que quiero decir es que pese a ello, o sea, el abogado, su trabajo es convencerte a ti de que lo que él te está diciendo no es que es verdad, es que es la mejor decisión, ¿sabes? Entonces, como abogado tendría que convencer al juez, en el caso de Estados Unidos, convencer al jurado, porque aquí no hay jurado, pero convencer a la gente de que lo que tú estás diciendo es la mejor decisión. En este caso, la verdad ya existe, la verdad es que los despidieron, más sin embargo... Tu nueva frase. Mi nueva palabra, sí. Me la voy a tatuar aquí. Pero, pese a ello, ¿cómo tú convences al juez de que esta persona que tú estás diciendo que cometió este delito
debería de ser exonerada de culpa o su penalidad debería ser de alguna forma más laxa, más ligera, por esta o de otra condición. Entonces, la ley te habla en este caso, si yo fuese su defensa, volviendo a la pregunta, iría por arrebato de intención. Creo que es mi mejor alegato. Es decir, ¿sabes qué? Fue víctima de abuso. No, ponte en su posición, Que es algo... que es algo ya de por sí muy, pero muy heavy, pero también podrían contraargumentar eso y decir, ¿sabes qué? Ahora tú ponte en los zapatos de los papás. No puedes. Todavía no están aquí. No, Entonces, y también, o sea, ponerse en el lugar de ellos es, sinceramente, sí, sí. sinceramente es muy duro porque, o sea, sufrieron abuso por, por su propio padre, todo lo que se argumentó, o sea, es algo inhumano. ¿Qué Sí, padre sí, sí, sí. le hace eso a una persona? ¿Qué una persona le hace eso a otra? Pero sobre todo, ¿qué padre le hace eso a sus propios hijos? O sea, y de verdad que todo esto, primero por el caso que se dio en Beverly Hills, estamos Ajá. hablando, personas millonarias, el tipo tenía dinero, era famoso en el medio, estuvo con la gente de de Menudo. O sea, Sí, el grupo Menudo. el grupo Los Menudo. favoritos de mi mamá. en- y todo esto, y metes, como lo dije, metes todo esto que normalmente no pasa, todo este estereotipo, lo pones y obviamente lo saca a la luz pública y la prensa y los medios, todo era el tema. Porque no Fíjate. solo era el abuso, Sí, sino sí. que se dio mucho después, como ya dijimos en el juicio, sino por qué unas personas que tienen el cielo, literalmente lo están tocando con tanto poder, cometen o cometieron Ese hecho ese tan hecho. atroz. Exactamente. Es lo que tú comentas de lo de la prensa, los medios. Por supuesto que eso tú te lo preguntas ahorita. Imagínate cómo se lo preguntaba la mitad de las personas que estaban en aquella época. De eso lo sabía hasta tu tía que, yo qué sé, que le gusta coser. Hasta tu abuela lo sabe. Yo lo sé. Lo sabe todo el mundo. Imagínate en aquella época que estaba tan caliente el hecho y que encima esa causa fue tan polémica por lo que tú comentas, por la zona, la gente, las oportunidades de vida. Sí. ¿La prensa tuvo algo que ver? Por supuesto. O sea, es una pregunta que a mí me... Claro que tuvo algo que ver. De lo que te decía el Son más abogado, mediáticos. lo que te decía el abogado, que es el tema de pensar y compartir y reflexionar al respecto y tratar de legislar sobre un caso como este tipo, la prensa hizo lo propio también, porque son carreras humanísticas. Al final, la prensa, el periodismo, el derecho, son ramas humanísticas, son ramas humanas que tratan de explicar un poco los hechos sociales. Claro. ¿Sabes? Entonces, Y juegan un papel fundamental en la sociedad. Y instruyen, educan, Sí. oye, generan una matriz de opinión. La prensa tuvo algo que ver, por supuesto. Es más, la prensa, si el juicio no hubiese sido televisado, yo creo que nadie hubiese visto llorar a Eric y a Lyle de la forma en la que se vio. Hasta ese momento en el que en el juicio no se ve cómo estos dos muchachos rompen en llanto al hablar porque de su situación personal con sus papás, nadie hubiese sabido o nadie hubiese cambiado Su la opinión. matriz de opinión que tenían en esa época. Pero ahí es donde vamos. Los medios de comunicación. ¿Qué poder tienen los medios de comunicación? Y lo estamos viendo desde esa Sí, época, sí. antes, hasta ahorita. Antes, porque se televisó un juicio. Hermano, Y fue famoso. Y actual, porque salió la serie e hizo que cambiaran de perspectiva social, tanto Sí, que, sí, como sí, dije sí. al principio, están viendo para un nuevo juicio. De hecho, yo veo en WhatsApp, yo tengo una conocida en WhatsApp que pone estados con mis niños no se metan. Ah, no. Eric, yo te amo. Todo eso. O sea, y de verdad que ha cambiado como que ya la gente no los ve como los que cometieron un delito, sino como unas pobres víctimas que en un intento Ey. por favor, diga, Sí, sí, sí. diga el término. No sé, yo no estoy en tu Intenso casa. dolor. En un momento de arrebato De intenso su dolor. dolor, cometieron eso, pero son inocentes. O sea, Pero es que, o sea, ahí tú mencionas dos cosas, porque yo no quiero desvirtuar el hecho de que ellos hayan sido víctimas, y no lo pretendo desvirtuar. No diré que si lo fueron o no lo fueron, hay pruebas que demuestran que sí. Lo que no coincido es el hecho de que hayan cometido este hecho atroz. Más sin embargo,
al final, ¿qué nos queda? Al final lo que nos queda es reflexionar si es... De la tercera temporada es lo que nos queda. Al final lo que nos queda es reflexionar, digo yo, ¿no? Sí. Habrá sido un caso de manipulación. Es decir, Se decía mucho eso. ellos, Se- hermano, se- son dos chicos jóvenes con una vida de película. una vida larga que terminar de vivir. Estaban en la flor de la juventud. Eran colágeno. Eran colágeno puro. Eran colágeno puro, hermano. Eran chamos tan jóvenes. Producción, y por favor, una agarren música esta triste. parte, lo El ponen en violín, el negro. violín más chiquito del mundo. Así triste, por favor, porque este plano está... Pero es que, fíjate, con una vida por delante, se afrontaban a incluso una pena de muerte. La fiscalía está buscando pena de desvivición. Y sería un caso de manipulación en tal caso, de ellos tratando de salvar su propio pellejo, cosa que no extraña a nadie, Ujú. o simplemente eran dos chamos que vivieron lo que nadie debe vivir por las personas menos esperadas. ¿Estas personas fueron víctimas o fueron victimarios? La pregunta del millón de dólares. ¿Es eso? ¿Es la opinión o es la pregunta? Sí. Porque que fueron víctimas de abuso, yo pienso que sí. Y creo que la mayoría es sí. Pero ahora, el ser víctimas, vamos a decirlo así, es lo permite que tú puedas matar a una persona. O sea, siento yo que es un tema que se irá debatiendo por muchos años, no solo en el gremio imagínate. internacional de los abogados, sino también en la sociedad, porque es un tema de verdad polémico. Sí, sí, es muy abierto, es que es demasiado abierto el tema. Es Y más, lo que tú digas o lo que nosotros digamos, y disculpa que te interrumpa, es poco, es poco. es poquito. Y capaz esa sea nuestra opinión, porque lo que estamos hablando aquí es nuestra opinión. Quizás producción tenga otra opinión. Quizás la persona que vea esto tiene otra opinión. Claro, claro. Y al final creo que, como te digo, o sea, es una causa que despierta tanto, que aflora tanto, que no hay por dónde agarrarlo y tomarte poco tiempo para conversarlo, ¿sabes? Sí. Incluso en esta sesión de podcast, Sí. que ya está por finalizar también. ¿Sí? Cosa que me entristece porque es una causa que, mira, hay tanto por comentar. Qué mal. Hay tanto por comentar, pero bueno, son cosas que nos dejan también pensando, después de toda esta conversación, toda esta tertulia. Tertulia, Tertulia. muchacho, qué finura. Estoy vestido de viejito, déjame Ay, decir cosas de no, viejito bueno, también. bueno, sí, pero... Fíjate que a mí me despierta una pregunta. ¿Te gustaría que esos chamos los liberaran? Por lo menos, ya no son unos chamos. Ya No son son viejos. tan chamos como, No, ya están como ca- Matusalén. Si se casaron, tienen hijos. Bueno, no sé si tienen hijos, ese eres tú que le conoces la vida. No, tienen hijos. Tengo entendido que tienen hijos. Para mí todavía tienen la edad, yo todavía no he Ya no son sabido- colágeno, Ya eso no sí. son colágeno, por supuesto, ya necesitan colágeno. Exacto. Pero fíjate que, o sea, no sé si liberarlos, hermano, pero sí volverlos a someter a juicio. ¿Tú permitirías eso? O sea, después de tanto, después de lo que hicieron, después de todo lo que han demostrado, y a estas alturas del partido, o sea, ya después de tanto haber transcurrido tanto tiempo, ¿a ti te gustaría cuanto menos verlo de nuevo, o sea, que se les diese el derecho de poderse volver a defender? Siento que en ese punto sí, darles el derecho a un segundo juicio, sí. Ahora, que los liberaran, Por lo menos que les atenúen un poco la pena, ¿sabes? O le busquen Exacto. algún convenio. Yo no sé si ellos se han vuelto a ver, porque yo me acuerdo que una de las medidas que le pusieron sí se han no, vuelto sí. a ver. Están ahorita, creo que después de un tiempo, lo volvieron a Imagínate. poner en cárceles iguales. Pero bueno, lo cierto es que los dejo con esa pregunta. Los dejamos. No, la hice, discúlpame, pero perdón. Ya va, discúlpame, no, pero la aquí voy a somos dos. registrar, la voy a registrar. Aquí somos la voy a- dos. La voy a registrar. Lamentablemente, ya es hora del desayuno. Ese reloj no tiene batería. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Somos al derecho y al revés. Ustedes, ciudadanos. Yo estoy bien derecho. ¿Y tú eres? ¿Y tú eres él? No, yo soy Simón Contreras. Yo soy Julio Gamboa.
¿Cuál es tu Instagram, Julio Gamboa? Mi hermano, todas las redes sociales de nuestras personas, de nosotros, del post, del host, de todo, van a aparecer aquí en las redes sociales. Perdón. Las redes sociales del hold, del post, se inventó la mitad de las palabras que dice. Yo jamás había escuchado tanto cúmulo de palabras. Mi nombre, mi nombre es Simón Contreras. Me puedes seguir en Instagram. Es la única red social donde soy habitual y la única que pretendo dar porque las otras son fotos que no quiero mostrar. Simón Contreras T. No explico por qué. Producción, deja de reírte. Y Ya, déjame ponerlo en serio. bueno, Y Julio Gamboa, me pueden seguir en las redes sociales. Nos vemos nos vemos después. en otro episodio.